Hola, bienvenido a un video más de esta serie de Saulo a Pablo. Me encuentro aún en España con un nuevo invitado, Abel. Muchas gracias por aceptar contar tu testimonio y Gracias a ti por invitarme. me alegra que estés acá. Bueno, por invitarme por decir algo, porque has tenido que venir de Alemania por fin para conseguir entrevistarme, porque desde que me dijiste que... Sí, hace un par de meses ya, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que más. Pero bueno, te explicaré por qué te he ido dando largas también, porque Sí. también es parte de este proceso. Ok, excelente. Pero bueno, al final Mahoma ha ido a la montaña. Qué bien. Yo contento de estar acá. Me alegro. Ya dije tu nombre. Cuéntanos más acerca de ti. Bueno, como ya has dicho, soy Abel, aunque si alguien me ve escribir por ahí me conocerá como Aquiles, ¿no? Que es un poco, he sido muy poco en los foros porque no me gusta entrar en debates, pero siempre que participo pues lo hago con este nombre y mucha gente se piensa que me llamo Aquiles y me llama de esa manera, ¿no? Okay. Sí, de hecho yo te llamaba así al sí, inicio. efectivamente. Y nada, tengo 46 años creo que es. Llevo toda mi vida, bueno, toda mi vida no, pero sí que nací en la iglesia adventista, en una familia que iba a la iglesia adventista. Y nada, ahora como un entrevistado tuyo, Héctor, que es compañero mío también de profesión, digamos, los dos somos 3Ds, yo me dedico más al tema de una multinacional importante de firmas de ropa. Y bueno, poco más contar sobre mí, el aspecto personal, ¿no? Sí. Soy papá, etcétera, una Buenísimo. nena preciosa. Ok, excelente. Ya nos dijiste de que creciste en un hogar Sí. cristiano. Cuéntanos un poco. Esta serie se llama de Saulo a Pablo. ¿Cómo fue tu vida como cristiano, tu niñez, tu juventud quizás, y cómo experimentaste ese Saulo en tu vida? Si fue tal vez en las formas o en la teología. Yo creo que va a ser algo diferente. Yo, a ver, yo como te he dicho, nazco en una familia que va a la iglesia adventista, creo que yo sería la cuarta generación, más o menos. Okay. Y yo soy educado sin otra opción, bajo las creencias y una educación adventista, sin otra opción porque obviamente no se demuestra, a un niño no se le muestra todo lo que hay, ¿no? En casa se cree esto y te educan en... Como dijo Ricardo Arjona, es un cantante que dijo, tus padres... De hecho, me decían que yo me parezco a él. Sí, ¿te pareces a él? Sí, si te deja el pelo largo. Es que antes lo tenía largo. Ok, él es de Guatemala también. Y él dijo, tus padres te te heredan religión y equipo de fútbol. En mi caso no, en mi caso mi padre es del Madrid. Sabe mucho él. No, el pobre no. Hemos salido todos, obviamente del Elche, porque somos de Elche, claro. y del Barça. Okay. Pero en el tema de religión, obviamente sí. Así que yo soy adventista he sido adventista siempre por inercia. De hecho, yo siempre, una de las cosas que me quejaba, entre comillas, ¿no? Que yo no había vivido una transformación, ¿no? Siempre que contaba a alguien, pues uno que estaba en la droga, uno que estaba por ahí perdido y encuentra en el momento más bajo siempre, que eso es otra característica de lo que te quería contar, ¿no? Generalmente alguien conoce a Dios porque tiene un momento de crisis personal y en el momento más bajo se aferra a lo único que le queda, que es Dios, y por ahí remonta, ¿no? Yo nunca había vivido eso porque para mí había sido algo natural, ¿no? Y lo curioso es que mi transformación, digamos, sí, mi transformación espiritual va en paralelo a una crisis personal, pero no en el momento más bajo de la crisis personal remonto porque tengo un crecimiento espiritual, sino que a la vez que voy con la flecha hacia arriba en mi vida, en mi transformación espiritual, voy con altibajos. Ahora, desde la distancia, entiendo que era algo necesario, que yo tenía que pasar en mi vida personal, sentimental, una crisis muy, muy potente, con decisiones tomadas. Luego lo vas entendiendo, ¿no? Que hay muchas cosas arraigadas dentro de ti, muchos miedos, miedos son muchos también producto de una religión mal entendida o de un Dios mal entendido, ¿no? Y todo, pues, fue una olla con muchos ingredientes, ¿no? Pero es curioso que, a pesar de esos altibajos, cada vez iba yo, desde mi punto de vista, teniendo una relación mucho más íntima y ascendente con
con Cristo, ¿no? Con Dios. Y ya te digo, yo crezco, como te decía, en una familia adventista. Mi vida espiritualmente es muy plana. Lo que sí que es verdad que yo, eso también me he ido dando cuenta con el tiempo, que yo soy parte de una generación que crece espiritualmente en una época donde hay muchos mensajes muy apocalípticos, muy directos, muy de, pues eso... Muy bestiales, diría yo. Sí, sí. Maranata, Cristo viene, nos lo repiten hasta la saciedad. Hablo de los años 80. Me recuerdo, yo tengo grabado de niño momentos en mi vida casi siempre relacionados con la iglesia, porque Tu vida. ha sido mi vida. Recuerdo cuando apareció el tema del SIDA, ¿no? Cuando en el momento potente, que son esos 80, pues Dios estaba mandando o permitiendo, desde mi punto de vista es exactamente lo mismo, permitiendo que algo a los malos, ¿no? les causara, porque claro, las comunidades homosexuales o ciudades pues donde había la promiscuidad era algo al día, digamos, pues estaba castigando más y el mensaje que recibíamos era que, bueno, es que las plagas, ya están aquí las plagas. Yo me acuerdo en el terremoto, creo, no sé si 89 o 90, de San Francisco. Bueno, San Francisco es que era una ciudad, sí, las grandes ciudades, ¿no? La gente huyendo al campo, una serie de cosas, una psicosis brutal. Yo me acuerdo que jugábamos con los jóvenes de la iglesia a las persecuciones. Nos perseguían, y sabatistas y tal, y, ¿sabes? Hacían dramas de eso. Claro, entonces, bueno, y el Papa, la bestia, y todo esto, era todo un mensaje muy, muy aterrador, como mínimo que creaba una inestabilidad en uno importante, ¿no? Porque tú, al fin y al cabo, tu día a día era relacionarte con las personas del colegio, que no tenían ni idea de nada, que no sabían nada de lo que era la bestia, de lo que era las plagas del apocalipsis, salvo si habían visto alguna película que estaría totalmente distorsionado, tanto más que lo que nos contaban. Y claro, y vas viendo que esas cosas se van difuminando, Cristo no viene, tú sigues yendo y vas viendo cómo tu mundo, que es la gente de la iglesia, va desapareciendo. Estás quedando solo. Yo siempre digo que yo soy parte de una generación, y la bauticé con este nombre, que es la generación perdida, ¿no? Lo que pasa es que la he rebautizado y la he llamado la primera generación perdida, porque después de la mía hubo otra y hubo otra, ¿no? Y es la actualidad de la iglesia. Sí, primero desde el punto de vista local, pero luego también yo iba a campamentos, he ido a muchas actividades, torneos de fútbol, tengo muchos amigos también dentro del mundo adventista de territorio nacional, y puedo contar por centenares los compañeros míos que han dejado la iglesia. Y dentro de la iglesia local, entre esos mensajes que se predicaban en las iglesias y en las casas, esa disonancia que creaba en nosotros, el de ese Dios de amor, pero todo es terror. Se te decía, esto lo he vivido yo, me lo han contado a mí en la escuela sabática, ¿no? Es lo típico, si tú entras en una discoteca, los ángeles se quedan en la puerta. Lo primero que me hacía mucha gracia es: Dios va contigo en la moto, pero si pasas de 120 se baja, ¿no? Esa era mi preferida. Y claro, ¿no? Como me decía a mí mi hermana, que también forma parte, luego le pido perdón por decirlo, pero ella me decía: oye, los ángeles están apuntando, ¿no? Cuando yo me portaba mal, me decía: los ángeles están apuntando. Eso, desde el punto de vista de un niño, es terrible. Claro, sí. ¿No? Porque estás viviendo, me acuerdo si hablo mucho me lo dices, ¿eh? Habla. Me acuerdo un vídeo que me pasaron hace poquito de un humorista, creo, americano, que hablaba, era en inglés, era muy bueno, un monólogo. Tú lo has visto, solo con la cara que me has puesto lo has visto, ¿no? Que empieza a decir: hay un ser invisible que vive en el cielo, que está mirándote a todas horas, que tiene un fuego preparado para ti si te portas mal y tal, no sé qué, y termina diciendo: but he loves you, pero él te ama, ¿no? Y es verdad, oye, ¿cómo que Dios es amor? Muy contradictorio eso. Y todo esto
¿Hasta qué punto es amor? ¿No? Siempre nos han delimitado, ¿no? Sí, Dios es amor, pero también es justo. El ¿no? pero anula todo lo Exacto. anterior. ¿Y eso te llegó a cansar, a decepcionar? O... Eso apoyado, porque no tenía yo una implicación directa en la iglesia, porque, digamos, mi generación no contábamos para nada, básicamente. En algún momento sí se nos dio una alternativa enseguida. Fuimos hallados faltos, Okay. ¿no? Sí, eso de que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero no contemos con ellos. Pero no hoy, mañana, ¿no? Y claro, yo siempre había tenido un pensamiento crítico, pero no hacia la religión, sino hacia las personas que dirigían la religión, ¿no? Porque, digamos, dar un paso más ya era palabras mayores, ¿no? Pero claro, yo veía cómo iban cayendo. Y al final, yo vamos, con los dedos de una mano te cuento la gente que quedamos de mi generación en la iglesia. Y con la mitad de los dedos también. Oh, es triste. Y éramos muchos. Yo una vez en una conversación también con un pastor conté más de 30. Que por unas un poquito más mayores que yo, un poquito más jóvenes que yo. Y me acuerdo que cuando íbamos el club de conquistadores a campamentos teníamos un equipo de fútbol, contando solo los chicos, aparte de las chicas. Es decir, que éramos un buen número. La iglesia de Elche era conocida porque iba a los encuentros y éramos muy numerosos. No queda nadie. Y lo gracioso es que no se han ido estas personas, si tú lo analizas, ¿no? No se han ido porque han escuchado un mensaje de alguien que les ha contado otra historia y se han ido. No, se han ido por lo que han escuchado en los cultos, en los púlpitos, en su casa. Y espero que no sea el caso en esta iglesia. Bueno, no quiero meterme a esos temas, pero conozco mucho, porque es una realidad en muchas iglesias, y lo que dicen los que quedan dentro es que es el zarandeo. Claro, eso refuerza mucho a la gente que se queda, porque además la hace como privilegiada. No, yo soy de los que aguantan. Y generalmente son personas que han nacido en la iglesia, que tienen metido desde muy pequeño, ¿no? Forma parte de su ADN las creencias adventistas. De hecho, hubo aquí una... creo que no se moleste nadie, ¿no? Pero hablo desde mi opinión personal. Aquí hubo un pastor, y voy a decir su nombre, aunque no iba a decir nombres, sí lo voy a decir, que fue Alejandro Delgado, que trajo un mensaje cristocéntrico brutal. O sea, yo lo echo de menos a esta persona, y ahora está en Estados Unidos y sigo escuchándolo porque sigue predicando ese mensaje totalmente de Jesús, es un enamorado de Jesús, y hubo un despertar en la iglesia espectacular. Coincidió también con una campaña de evangelismo que hizo aquí un pastor argentino que trajo, entre otros, a Joel Barrios cuando era muy jovencito, y se bautizaron 100 y pico personas. Oh, wow. Eso en Europa es un fue milagro. el milagro de Elche. Sí. Bien, no queda nadie. Oh. Wow. No sé si nadie, pero de los que venían, por ejemplo, de la iglesia nuestra, porque luego se hizo otra iglesia en otro barrio y tal, pero prácticamente han desaparecido la gran mayoría de mi generación, todos. Entonces es muy triste. ¿Por qué? Porque al final vienen con unas expectativas que no se cumplen. Quizá porque hablamos de un Dios que no cumple expectativas. Y que tiene expectativas para ti. Que tiene expectativas muy altas que luego no se corresponden con la realidad. Entonces, en algún momento estamos perdiendo en ese trayecto del mensaje a la persona, algo se está perdiendo. En algún sitio estamos perdiendo porque no, el propio texto bíblico dice que cuando se levanta Dios, a todos atrae, ¿no? Pues algo está fallando. ¿Y cómo se reflejó eso en tu vida? Porque según lo que escucho, tú fuiste de los pocos que quedó, pero te quedaste... Por inercia. Por inercia. De hecho, De hecho, yo cuento una anécdota muy tonta, ¿no? Que es que yo me bautizo con 14, 15 años, no me acuerdo exactamente, para irme al CAS a estudiar. Pero me voy al CAS porque me gustaba una chica que iba a ir a estudiar allí. Y resulta que después no fue. O sea, me salió el tío por la culata. Pero yo no viví mi bautismo. No me acuerdo ni qué año fue. Realmente. No fue nada especial. No fue nada especial porque para mí era un trámite
otra cosa más, ¿no? Sí, se da por entendido, ¿no? El hijo Duré en el colegio adventista 6 días. Ok. Dejé huella, ¿eh? Dejé huella imborrable, ya te la contaré off the record, pero en 6 días se me recuerda allí bastante por un hecho concreto, pero bueno, eso es otra historia. Para otra, sí. El caso es que, bueno, yo siempre he sido... Yo, digamos que al no tener esa transformación, creo que me he mantenido siempre en una línea peligrosa, ¿vale? En el que jugaba mucho con las leyes divinas. Yo soy un coleccionista de pecados, ¿vale? Los tengo todos. El álbum lo tengo completo. Y si no fuera por uno en concreto, tendría varios. ¿Vale? Si no fuera por el sexto, tendría bastantes álbumes completos, pero uno lo tengo entero. Y te das cuenta que la ley es súper imperfecta porque se le puede regatear. Se le puede driblar. Ya te contaré ahora. Es lo que hacía. El fútbol también forma parte de mi vida, ¿no? Y utilizando ese símil, pues se le puede regatear. Te das cuenta que aunque hayan 600 y pico, que eso además demuestra que es imperfecta, porque cada vez que había una situación nueva, tiraban a la ley. En los 10 mandamientos no pone nada de esto, pues vamos a sacar un apéndice, ¿no? Y sacamos otra. Y te das cuenta que obviamente de malas maneras, al final, de una manera solo de puertas para afuera, tú puedes regatear la ley, ¿no? Y yo vivía así, jugando con eso. Un día hacía la escuela sabática porque había hecho algo malo y entonces para limpiar mis pecados esa semana hacía las escuelas sabáticas, etcétera, ¿no? Y vivía así, un cristianismo totalmente con mucha información, porque al final iba casi todos los sábados a la iglesia, iba a las escuelas sabáticas, iba a los campamentos y la información te va entrando. Y te das cuenta que sabes, de lo que te han contado, sabes bastante, ¿no? Pero que no... Pero no me llenaba en ningún momento, ¿vale? Y bueno, a mí me gusta mucho el tema de la historia, me gusta, aparte del fútbol, que, bueno, otra cosa importante es que yo con 16, 17 años tengo la posibilidad de dedicarme profesionalmente al fútbol, pero claro, eso choca directamente con el tema del sábado. De hecho, yo no había ido, nunca había entrenado de pequeño en un equipo de fútbol, porque todas las ligas locales se jugaban sábado por la mañana. Y vamos, todos los recreos había compañeros, oye, que mi entrenador quiere conocerte, que le habla de ti, que viene a verte. Cuando venía algún ojeador al colegio y salían a jugar, siempre me llamaban. Siempre, vamos, yo de pequeño, me sabe mal decirlo, pero abusaba con el tema del fútbol. Yo si he sido un líder en el colegio, ha sido porque sabía jugar al fútbol y porque me pedían el primero, ¿no? Abusaba en el sentido de que era muy bueno, ¿no? Y para mí lo era todo. De hecho, hoy en día sigo soñando que juego al fútbol. O sea, no me lo quito de la cabeza. Y con 16, 17 se me presenta la posibilidad de jugar profesionalmente, además en un equipo filial de un equipo que estaba en primera división. Que además esa generación llegó a varias finales de la Champions, o sea que... ¿Finales de Champions? Sí. No sabía que estaba alguna estrella acá. No llegué nunca a serlo, pero vamos, que como mínimo me gustaría haber tenido la oportunidad, ¿no? Porque yo también dejé de entrenar. Los demás niños iban todas las semanas, 2 o 3 días a entrenar, yo no, yo jugaba en el patio. Luego sí, con la iglesia llegamos a hacer un equipo, que llegamos, bueno, con el Club de Conquistadores ganamos. De hecho, además metimos 13 goles, no nos metió ninguno, yo metí 9. O sea, aún tenemos por ahí el trofeo y lo recordamos siempre con mucho cariño, ¿no? Todos esos momentos. Pero el caso es que a mí era un dolor. Y yo tomo esa decisión de decir, no, he llegado hasta aquí. No. Ser fiel. Ser fiel. Yo siempre decía a Dios, yo no sé lo que hay preparado arriba, pero yo tengo que tener algo bueno. Porque a mí me tienes que compensar. A mí me tienes que compensar lo que he tenido que dejar aquí. Y el caso es que me mantengo, como te digo, en esa línea peligrosa. Y bueno, ya muy mayor, después de haberme casado, divorciado,
llevado una vida bastante triste, ¿no? Mi hermana me decía que iba con mi vida arrastrándola, ¿no? Desde mí. No, ella, me lo decía bastante gente, ¿no? Porque yo pues siempre vivía en una permanente depresión. Lo que pasa es que como soy muy abierto, depende de qué momento, pues parece que yo siempre estaba bien, pero yo por dentro tenía unas luchas espectaculares, ¿no? Y siempre confrontadas con Dios, porque al final es donde yo acudo. Claro. Y un Dios que todas las respuestas de Dios para mí eran estas, silencio. Okay. Silencio absoluto. Me daba mucha rabia, por ejemplo, las personas que salían y contaban su transformación y los milagros y tal, y yo decía, ¿y a mí qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no soy digno. ¿Por qué la iglesia no me elige para subir al púlpito? Yo tengo el curso de formador, he sido profesor en la universidad, he sido profesor en diferentes escuelas, he hecho teatro, es decir, tengo habilidades para hablar cara al público. De hecho, es cuando mejor hablo. Yo tengo cierto tartamudeo, en cambio, cuando subo a estos sitios, se me quita. Wow. Es donde yo me siento cómodo. Y me daba rabia, ¿no? Después de la universidad, me acuerdo de mi hermano Ferran, me decía, hostia, qué pena, tío, que no te hayan dado a ti esta alternativa porque comunicas, ¡buah! Brutal, tío. Me felicito ahí. Y en parte comunico también por haber asistido a la iglesia, quiero decir. Claro, y la pena es que no podía devolver eso, ¿no? Y siempre, claro, dices, bueno, si los dirigentes son elegidos por Dios y los dirigentes no me creen apto, es que yo no soy apto para Dios. Es una regla de tres que sí o sí. Ya lo dijo una hermana también, Dora. Es Dora, lo dijo, efectivamente. A esa conclusión llega la persona, dices porque... No valgo. Exacto. Y además, si tú lees escritos, que además que la Iglesia Adventista tiene como autorizados, hay algunos que dicen, no, si no salen enfermos, es porque no has orado con fe. Si no sale lo que tal, es que no has orado con fe. Y siempre está la última coletilla. Y si no, es que no es la voluntad de Dios. Exacto, con eso se limpia Te todo. limpia la mano. No era la voluntad de Dios. No. Y yo vivía en ese permanente de decir, vale, Dios, cuando tú creas conveniente, yo estoy ahí preparado. Hasta entonces sé que no soy digno. Y yo me lo creía y aceptaba que no era digno y vivía pues eso, arrastrándome en la vida porque siempre por algo, claro, además tú haces, como somos imperfectos porque, y vamos fallando una tras otra, tú haces un balance de tu vida y te das cuenta y dices, pero si es que, claro, ¿cómo no voy a subir? Pero si soy terrible, si soy el pecador número uno. Si es que no, vamos, es que yo tampoco me daría la alternativa, ¿no? Total, que siempre había estado, creo ahora, que en la posición perfecta para recibir la luz que luego recibí. Y a ese punto vamos ahora. A ese punto vamos ahora. ¿Qué te va a dar ese cambio a ver a Dios diferente como lo ves ahora? Un hecho puntual. Yo participaba con mi hermano Alfredo en la radio. Él tenía un programa la Iglesia Adventista de Elche tenía un programa de radio los viernes por la noche y yo participaba como colaborador. A veces cuando él no estaba lo sustituía al programa completo, pero participaba de colaborador tocando temas de historia relacionados algunos con moraleja, pero ya me centré mucho en la historia y en la arqueología que venía a ratificar, ¿no? O a dar veracidad al texto bíblico, ¿no? Al relato bíblico. Y obviamente un día tocó Sodoma y Gomorra. Okay. Para mí es obviamente un antes y un después. Yo me empapo de información por YouTube, obviamente, bueno, YouTube solo no, todo Internet. Empiezo a leer historias, empiezo a leer descubrimientos, veo que hay varias expediciones a lo largo de los años que me sorprendió que no se hubiera comentado nada, que efectivamente habían encontrado la ciudad, que efectivamente había sido quemada por fuego, pero hay una frase, todo concuerda mucho con el relato bíblico, pero hay una frase que se me queda ahí, ¿no? Que es que la ciudad era mucho más grande de lo que se imaginaba en un principio y que podía albergar bastantes miles de personas, ¿no? Claro, eso te hace pensar, porque en esos miles de personas seguro que hay niños, seguro que hay mujeres embarazadas,
seguro que hay gente inocente, Sí. entre comillas, inocente. No somos ninguno inocente. Si eso es así, debería caernos ahora mismo el fuego del Todos, cielo a sí. todos. Pero digo, no puede ser, ¿no? Y hay ciertas cosas del relato, cuando voy leyendo, que no logro comprender, pero que me hacen ruido. Yo doy el programa de radio, todo fenomenal, pero yo me quedé con la idea, ¿no? Y durante algunos días, semanas diría yo, voy sin tocar nada, sin tocar el texto, sin tocar ninguna información más. Yo solo, con toda la información de toda mi vida, vengo tratando de encontrar la razón por la cual Dios manda eso, ¿no? Y al final me di cuenta que estoy repitiendo cosas que ni yo mismo me creo, ¿no? Que eran pues las respuestas de manual que se me dieron en el Club de Conquistadores cuando alguien hizo esa pregunta, en algún culto, lo que sea, ¿no? Pero yo decía, no puede ser. No te satisfacían. No me satisfacía lo más mínimo. Entonces yo dije, yo tengo que encontrar por qué Dios hace esto, cuál es la razón. Porque claro, si hay niños pequeños, dices tú, los protestantes se nos llena la boca, ¿no? Cuando decimos que no, hay que bautizar a la gente mayor porque de pequeños no son conscientes aún de tomar una decisión, pero aquí te los has cargado. Sin esperar a que tomaran la decisión. Y mujeres embarazadas, no, es que, me decían, no, es que los no natos van directo al cielo. Oye, pues también qué injusto, que ellos vayan y yo me tenga que pasar por esto, ¿no? Había una serie de disonancias ahí que yo quería darle respuesta, pero si te das cuenta, mi búsqueda era a encontrar la razón, el móvil, ¿no? Entonces empecé hice como hacen los detectives, que ponen la pizarra grande, ¿no? Con la foto del asesino y tal, no sé qué, empiezan a poner y van uniendo con cuerdas. Yo no tenía ese espacio, pero me puse en una agenda que abrí mis anotaciones, composites, y los iba cambiando de lugar, claro, como si fuera el desarrollo de un caso para buscar a un asesino, ¿no? Y dije, iba a decir dije, cáspita. Digo, si es que me estoy equivocando. Si es que lo que tengo que buscar no es el móvil, sino lo que tengo que buscar es el asesino. Se me ponen los pelos de punta ahora porque recuerdo el momento, ¿no? Digo, no. Fue el clic. El clic, digo, ostras. Es así como se descubre un asesinato. Aquí ha habido un asesinato, han habido muchos asesinatos. Yo estoy buscando la razón, pero me estoy equivocando. Lo que tengo que buscar es quién ha hecho esto. Teniendo como primer sospechoso a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, empiezo a buscar en la Biblia dónde aparece el fuego, dónde aparecen historias similares. Y me lleva a... Primero de todo me viene Elías, segundo me viene... primero viene Elías, Job. Fuego del cielo. Esos dos me quedo en un inicio, ¿no? Yo a la vez de esto voy escuchando... yo consumía mucho material ya de audiovisual por internet, porque el trabajo que tengo de diseño pues me permitía estar escuchando pues prácticamente, y no te engaño, 8 horas, 10 mínimo al día. Okay. Uno detrás de otro. Escuchaba mucho Joel Barrios, pues lo conocía y me gustaba mucho, además lo veía que tenía ese punto crítico que yo denunciaba, ¿no? Te conectabas con él. Hablaba de una manera diferente, además yo ya lo conocía de aquí, ya no era raro para mí, me gustaba mucho. Y él fue el primero que me da una imagen de un Dios diferente, aunque no toca este tema, luego sí que lo tocó, pero me da, empieza a crear en mí las primeras preguntas, ¿no? Y creo que esas preguntas es lo que a mí me ha hecho crecer, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, también a través de Joel Barrios, bueno, siempre escuchaba a Alejandro Bullón, también un poco su hijo, Alejandro, como te he comentado, Alejandro Delgado. Bullón, pues siempre, cuando estaba mal, escuchaba a Bullón y me daba una paz absoluta, ¿no? Él nunca va a predicar de condenación, siempre Cristo. Sí, él yo siempre lo recomiendo, ¿no? Cuando hay alguien que está, Alejandro Bullón, ¿no? Y a través de Joel también empiezo menos, pero empiezo a conocer a un tal Alex que habla de una manera muy difícil de entender y muy rápido, un cubano,
que me gusta lo que dice, pero ya no puedo escucharlo mientras trabajo porque necesito poner Sí, te tienes que los concentrar. 10 sentidos en él para poder entenderlo al principio, ¿no? Y al final siempre te deja un bono después de todo lo que te digo. Sí, sí, y Para coges terminarte de pum. al inicio otra vez, dale, ¿no? Además, creo que en aquel entonces o no existía o no sabía yo que se podía poner lento. Porque eso es un buen truco para algunos los escuchar a pones Alex. rápido y otros hay que ponerlos lento. Pero él también me presentaba y me hacía ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Sin salirme mucho de lo que yo creía hasta esa fecha. Pero yo sigo dándole, ¿no? Y veo el tema de Elías, que sí que escuché a Joel Barrios, ¿no? Aunque difiere un poco, pero él me dio una visión diferente. Que precisamente Elías, claro, cuando cae el fuego del cielo, consume que el holocausto, él se pone a perseguir y a matar a los otros, ¿no? Y ostras, espérate, si ya venía con lo de Sodoma, ahora aquí Elías se pone a matar a diestro y siniestro, y he escuchado 1000 veces la historia, pero nunca me había, hecho el ruido que me ha hecho ahora, ¿no? Claro, él decía, después de hacer eso, él tiene miedo precisamente porque se había alejado de Dios al hacer esto, ¿no? Y lo entendí y digo, me parece lógico. Dios se muestra ahí, se pone a degollar a los demás profetas, eso le hace alejarse de Dios y de repente tiene miedo en la cueva. Pero era un punto más, pero seguía a mí sin convencerme, ¿no? Y claro, y llega el momento de unos textos, poquitos textos atrás. Una pena que leemos esta historia y si seguimos leyendo nos encontramos que hay un momento crucial que desenvuelve, digamos, que es la llave de entenderlo todo. Que aparece el terremoto, aparece tal, y cuando aparece el relámpago y se incendia la montaña, ¿no? Le dice Dios, hey, yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí, no estoy en el fuego. ¡Buah! Esa frase la llevo ahí, no estoy en el fuego, no estoy en el fuego. Me voy a Job, oye, fuego de Dios cayó del cielo, espérate, eso es lo que cree él, pero a nosotros nos están contando que no es de Dios. Espérate, el modus operandi del asesino tiene más que ver con Satanás que con Dios. Luego, más adelante, me aparecieron 3 momentos más de fuego, uno la zarza, que también es significativa, pero sobre todo la que me rompió todos los esquemas fue los 2 viajeros, los 2 discípulos que están camino de Maús, que dicen, no ardía nuestro corazón, y ahí empiezo a buscar y me lleva. Ahí empiezo yo ya a utilizar las referencias Strong, ahora utilizo también el códice Sinaiticus, pero ya empiezo a utilizar referencias fuera del comentario adventista, a mirar la historia, a entender cómo eran las civilizaciones de alrededor. Empiezo a notar, la semana pasada se lo enseñaba a un compañero y me quedaba flipado, ostras, todo esto, y digo, no lo entiendo ni yo ahora mismo de todo, pero claro, yo iba escuchando, iba trabajando y si iba escuchando, paraba, anotaba, buscaba las veces que salía esto en la Biblia, donde había otra referencia, y cuando del camino de Maús me lleva a Cantares y entiendo cuál es el fuego de Dios, digo, wow, espérate, que esto no lo ha hecho Dios. O sea, yo tenía esa sospecha, pero ni siquiera quería creerlo. En ese tiempo había empezado, ya era pandemia, principio de la pandemia, había empezado, bueno, era un poquito antes, aún no era pandemia, y me estaba encargando de la escuela sabática de jóvenes, lo máximo que me habían dado hasta ese momento. Y yo todo iluso ahí, llevo, ¿sabes? Claro, y ¿sabes qué ocurre? Si esto es así, el diluvio, ya te empiezan a... y los de Sennacherib, y tal, y entonces quieres saber, y empiezas sin darte cuenta, a aprender un montón, vas acaparando un montón de información, no solo información que te cuentas, sino que la vives tú, porque tú la descubres. Yo recuerdo momentos de ¡buah! Esto... De no dormir. Sí, no poder dormir. Y recuerdo que un día lo comento en la escuela sabática, sale el tema y la primera reacción era
yo, como te he comentado también, estaba viviendo una crisis sentimental, decisiones terribles, muchas sin medir las consecuencias, haciendo daño a personas que me querían, ¿no? Porque vivía en ese momento, mientras iba hacia arriba espiritualmente, intentaba poner orden en mi vida y la ponía patas abajo, por al final, pues eso, estaba completamente tarado, ¿no? Con muchos miedos y muchas cosas. Y la persona que peor lo recibe es precisamente mi novia de ese momento, aunque ya no me acuerdo si en ese momento éramos novios o no, porque estábamos saliendo sin salir, saliendo sin salir. Durante mucho tiempo estuvimos sin salir. Y se enfada. Ella también estaba viviendo un momento muy difícil porque laboralmente estaba mal, porque había tenido un problema de espalda, físicamente estaba mal, ese problema le había hecho perder el trabajo, había una situación personal complicada, sentimental, imagínate, y el único pilar al que ella se aferraba era a sus creencias, y de repente llego yo, boom, y las tiro. Tirarlos. Bueno, tuve que cortar, no paramos aquí, porque entramos en un tema personal los dos, al final yo también me enzarcé, ¿no? Y me di cuenta que ese mensaje en un inicio estaba generando, pues eso. Controversia, resistencia. Resistencia, ¿no? Sí que mi sobrina, pues, me dijo que ella pensaba lo mismo. Y de hecho, durante un tiempo estuvimos siguiéndonos, cada vez que uno descubría algo, lo comentaba. Y hace poco tuve una conversación con ella que no me ha dado tiempo a pedirle permiso si podía reproducirla, pero brutal, ¿no? El caso es que yo sigo y empiezo a descubrir muchas más cosas, ¿no? Durante este periodo empiezo una terapia, porque yo estaba, ya te digo, personalmente estaba muy tocado. Y empiezo una terapia con Mary Thoman y Miguel Ángel Núñez, que les he pedido permiso y me lo han dado, ¿vale? Y empiezo con Mary y me cambió la vida. Vamos, recomiendo desde, ya no solo a ellos, que encarecidamente recomiendo a ellos, pero ponerse en manos de un profesional es primordial. Bueno, y que ellos también te presentaron otro Dios, me imagino. Yo hablaba de otras cosas. No directamente a Dios, pero como te lo cuento rápido. Yo hablaba de otras cosas, porque hablaba de lo que me pasaba a mí, pero hay un momento en que yo con Mary me abro y empiezo a hablarle de este Dios que estoy conociendo, ¿no? Y le digo que escucho esto, que escucho no sé qué, que leo esto. Fíjate, era tanto, eso despertó en mí tanta pasión que en ese tiempo de pandemia la Iglesia Adventista Española sacó unos cursos por Zoom de profecía, de parábolas, del santuario, a todos. Estuve en todos, ¿vale? Estuve en todos tomando nota y de hecho hubo uno que fue el santuario que metí baza porque no entendía lo que me estaban contando. Siempre había sido un tema que me daba pereza porque no lo entendía nunca, pero ahí no es que no lo entendí, es que me pareció completamente contradictorio. Y me corté, pues no quise meter baza ni ser el protagonista, pero me escribí muy poquito, pero como diciendo, espérate, esto son obras. Pero bueno, el tema es que hablo con Mary y me dice, yo ya estaba con la flecha, como digo, hacia arriba, había consumido un montón de información, había leído de todo, me había leído un montón de libros, había hecho un estudio de Romanos brutal, o sea, brutal pero mal, eso en otro día. Y me dice, Mary, te voy a recomendar una persona que escuches. Yo, mira, ya escucho a Joel, escucho a Alex, escucho a Miguel Ángel también. Dice, no, esta es otra cosa. Este es un enamorado de Jesús. Digo, venga, vale, tomo nota. Es un tal Oscar. Para la gente que piensa, que dice, no, es que no podéis iros detrás de un youtuber. Bueno, cuando yo conozco a Oscar es ya tardío, total, ¿vale? Y lo conozco porque yo doy mi punto de vista de lo que estoy descubriendo solo en la Biblia y me dice, no anda muy lejos de lo que tú estás diciendo. Y bueno, me pongo a escuchar no me acuerdo si ese día, si otro, lo busco por el internet, lo encuentro, escucho, no me digas por qué, pero
Victoria en el fuego. El que él además recomienda que siempre empecemos por él. Mm. Empiezo a escuchar y la primera impresión digo, va, otros milagritos, tío. Detesto los milagritos, ¿vale? No, lo típico, no, que estaba sin gasolina y el coche llega, ese tipo de milagros, ¿no? Que no pasaba en tu vida y no... Que no habían pasado en mi vida y por eso los detesto, ¿vale? Y este empieza con el digo, wow. Y yo además, yo digo que el tiempo lo pierdo tomando caña, es decir, yo me salgo del cine si no me gusta una película, me dejo libre a medias, me apago la tele si no me gusta, o las series me la dejo a medias, y estuve con el botón de darle, y dije, va, voy a darle una oportunidad porque me lo ha recomendado Mary, y Mary en ese momento para mí me estaba ayudando una barbaridad, así que aguanté. Yo se ve que me había despistado y no sabía cuál era el final, no lo voy a contar de ese vídeo, pero hubo un momento que hay un clic en mí escuchando ese vídeo, digo, no puede ser, esto termina de esta manera. Y ese tío, lo que está contando, como lo está contando, voy a darle otra oportunidad. Total, que me vi los 8 seguidos del primer tirón. Me explotaba la cabeza. Me explotaba la cabeza porque decía, hostia, es esto. Ese es el Dios que buscabas. Es esto. No es que, oh, este tío no, es que es esto, es que lo que estoy persiguiendo es esto. Es que lo que estoy llegando, que me cuesta porque tengo arraigado unas creencias muy fuertes de otras cosas, es lo que me está diciendo este hombre. Es donde yo estaba llegando, él ha llegado antes que yo. Total, que empecé a escribirle porque además hay cosas que no acababa de entender y empecé a escribir en los comentarios y tal. Y un día, por diversos caminos, me entra un WhatsApp y es él contestando. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Bueno, a partir de ahí empezó si ya mi flecha estaba hacia arriba, estaba completamente en vertical. Entré en un grupo con otras personas, empecé a conocer y a compartir, donde había total libertad de expresión, de creencias. Uno pensaba una cosa, otro otra, pero lo que nos veíamos es que todos crecíamos. Exacto, y había una fraternidad que no había experimentado nunca. Y lo mejor de todo es que yo cuando comentaba este mensaje me daba cuenta que era algo que no había experimentado hasta la fecha, que es que este mensaje cambia la vida de las personas que lo escuchan. Teoría. Cambia la vida de las personas que lo escuchan. Fíjate cómo fue que yo en mi transformación, las personas de la iglesia, sin saber que yo creía estas cosas, vieron en mi vida personal una transformación, tanto que decidieron en ese momento que yo era apto para dirigir la escuela sabática a nivel de toda la iglesia. Yo me encargaba de una escuela sabática de la gente mayor y era increíble. Y hay mucha gente que te lo puede corroborar, de gente llorando diciendo, Abel, esto es maravilloso. Es que yo no quiero ya creer en otra cosa. Es que de verdad este Dios me está cambiando la vida. Gente que sus hijos habían sido compañeros míos y no estaban en la iglesia, que habían estado en la cárcel, que habían estado drogas. Gente padres con mucho cargo de conciencia precisamente porque sus hijos habían dejado, porque el Dios que le habían predicado era terrible y no querían saber nada. Gente diciendo, es que, bueno, yo me acuerdo y se me quiebra la voz porque... Bueno, ha sido... Llevó sanidad. Total, es que no te lo puedes ni imaginar. Es que no te lo puedes ni imaginar. El caso más heavy, y me ha dado permiso para contarlo, es una vecina nuestra de mi hermana, bueno, de mi familia, que lleva mucho tiempo sin venir a la iglesia, con unas depresiones, pero depresiones muy gordas, ya a niveles peligrosos, ¿no? Y bueno, después de la pandemia hay mucha gente que ha vuelto, ¿no? Y bueno, ella aparece un día por la iglesia y nos da una alegría tremenda porque había sido 17, 18 años vecina nuestra. Hemos jugado juntos de pequeño y tal. Y allí que le digo a Esther, hay que pillar a María del Mar. Me ha dejado, ¿eh? Total, que ella viene con muchas ganas de aprender y le presentamos a este Dios. Le digo, mira, mientras quedamos, vete mirando algún vídeo y tal. Ella empieza una transformación brutal en su vida, empieza a dar gracias por todo, tanto es que, bueno, un sábado quedamos en mi casa, hacemos una reunión, éramos 6 o 7 personas solo en ese momento, y bueno, ella viene sola, no, tal, bueno, lo que pasa es que me tengo que ir pronto porque mi marido
se ha ido con el nene, no sé, al fútbol o algo. Y cuando él venga, pues tendré que irme. Su marido no quería saber absolutamente nada, ¿no? Había sido testigo de Jehová además y vamos, Estaba cansado. Nada, no quería saber absolutamente nada. Total, que llega la hora de irse y le llama el marido. Y coge María el teléfono. Sí, tal. Ah, vale, ya habéis terminado. Y no sé, creo que fui yo, no me acuerdo quién fue. Le dice, dile que venga. ¿Cómo? Digo, sí, que venga, no va a querer. No, que venga. Oye, que si vienes... Ha dicho que sí. Claro, sorprendido completamente. Que viene. Total, que allí viene, lo recibimos, estamos ahí un rato hablando, tal, no sé. Y al final ya le digo, oye, ¿cómo es que has venido? Y me dice, es que quería saber quiénes erais. Digo, ¿y eso? Dice, porque a mi mujer la habéis cambiado. Wow. Es que dice, mi mujer es otra. Es que puedo hablar ahora... puedo hablar con ella de tal. Es que nos fuimos el otro día a comer con mi familia, que son testigos de Jehová, y es la primera vez en muchísimo tiempo que hablamos de religión sin pelearnos. Qué bien. Es que es otra. Y María decía, es que me he quitado la depresión. Wow. En un tiempo absolutamente récord. Eso no quiere decir que todo vaya a ser maravilloso. Eso es precisamente lo que vende el otro Dios. Evangelio, ¿no? eso es evangelio. Pero ese es el evangelio de decir, no, aunque me vayan mal las cosas, aunque me pelee con mi marido, aunque tengan problemas, Dios está conmigo. No, como Dios está contigo te van a ir bien las cosas. No, Dios se acerca contigo cuando estás llorando y se acerca contigo cuando estás en el peor momento. Y llora contigo, ¿no? Y ella, nosotros, mi hermana y yo, que somos los que tratamos con ella, vimos en ella un cambio espectacular. Un cambio que dices tú, bueno, es que esto no hay texto. Que no es que eso no se puede, contra eso no hay ley. Contra eso no hay argumento posible, ¿no? Ves una persona que además es espectacular, mi hermana y su madre, bueno, de escándalo. Es para entrevistarla también, a las dos, ¿no? Y te das cuenta cómo cambia la vida de las personas hacia un lado, hacia algo totalmente positivo, ¿no? Luego, por supuesto, no, claro, eso es Satanás, ¿qué tal? Hay un texto que dice cómo Satanás no puede luchar contra sí mismo, ¿no? ¿No? Cuando le dicen a Jesús que en nombre del diablo saca a los demonios. Esto es lo mismo. O sea, hay unos cambios y el ejemplo más claro que puedo hablar yo soy yo mismo. Lo contó tu hermana también en la entrevista, que fuiste una piedra principal en su transformación también. Claro. Tu testimonio. Sí. Y ahora, ya para ir terminando, porque nos está entrando la noche, ya contaste cómo te sientes ahora, cómo viviste. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Cómo vives la religión ahora? No sé si te congregas ahora. A ver, el problema es que al final la historia bíblica te muestra que cuando se levanta Jesús hay conflicto. Yo sé que las personas que han sido mi familia durante toda mi vida, porque han sido mi círculo y no conozco más, lo hacen de verdad porque sinceramente creen que es lo correcto, ¿vale? Pero me dijeron que ese Dios no podía seguir presentándolo. Okay. Entonces yo no quise, aunque en un principio me supo mal, no quise causar ningún tipo de problema, me aparté, porque sí que es verdad que yo veía gente que se removía en los bancos cuando yo hacía las presentaciones, a pesar de que el grupito estaba deseando y había una fuerza en esa escuela sabática que hacía mucho tiempo que no había habido, ¿no? Súper dinámica, la gente, ya digo, salía gente que estaba en megafonía, venía, oye, sí, que a lo mejor solo que se queda en megafonía, pero como estaba allí me estaba escuchando, oye, a ver, yo quiero, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Quiero aprender, tal. Gente que hacía mucho tiempo que pasaba el tema. Entonces decidí apartarme. Okay. Decidí hacerme a un lado. Yo estas personas las sigo queriendo como el primer día. Mentira, las quiero más. Las quiero más. Yo sé que quizá ellos necesitan ese tipo de Dios o que llegará también su momento, pero yo lo que no me puedo es quedar callado esto que tengo dentro. Porque veo que no solo en las personas adventistas, sino en las personas que no han querido saber nada de Dios, ateos hasta la médula,
que me dicen, oye, ese Dios que me presentas, Se interesa. ese mola, ¿eh? Mm, Ese de verdad, ese me cuadra, ese sí que me da ganas de conocerlo. Y al final vas en tu día a día, ¿no? Ya no haciendo proselitismo, sino simplemente antes decías que eras esto para convertir a la otra persona. Ahora te preguntan, no, sí, yo soy esto. Yo pongo mis estados y la gente me pregunta, oye, Abel, ¿qué te está pasando? Gente que no tiene nada que ver con la iglesia. Y abiertamente les digo, oye, mira, pues que estoy descubriendo a un Dios que es la leche, que es espectacular. Wow. Fuera de religiones, que me he dado cuenta que está sometido por un Dios que era terrible, que no lo quería ni su padre. Y digo, y estoy descubriendo un Dios que es una pasada y está transformando mi vida. Excelente. Y la gente me pregunta y viene, y cuando tiene un problema me llama a mí, o me escribe, o no sé, invito a la gente, bueno, nos llegamos a juntar más de 20 personas en mi casa, bastantes más. No sé, gente que está deseosa de saber, y te das cuenta que es eso. Entonces, quiero seguir por ahí. Quiero, de una manera tranquila, no dedicarme a ello como... Es decir, ya hay mucha gente que habla muy bien en internet, que tiene su tiempo, yo sigo trabajando, mi tiempo a tiempo completo. Cada quien tiene diferentes dones. Pero sí que me gustaría hacer algo diferente. Bien seguramente por YouTube, ¿no? Okay. Que me etiqueten como youtuber. Que me hace mucha gracia, ¿no? Es que os vais detrás de un youtuber. Sí, youtuber, pero con 3 carreras, un doctorado en teología, 4 idiomas, pero youtuber. Lo otro no, otro no se dice, youtuber. Okay. Pero bueno. Qué bien. Cuando tengas ya tu proyecto, aquí le hacemos publicidad con gusto. Muy bien. Hacemos un pequeño programa para presentarlo. Exacto, hacemos un pequeño programa para presentarlo. Nada, ha sido un placer. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Imagino, sí. Pero habrá más oportunidades. Seguro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, por contar tu testimonio. Mira que yo no sabía todo eso, ahora ya sé por qué no querías contarme todo. Muchos me cuentan todo su testimonio antes de la entrevista. Contigo fue una sorpresa, a ver qué va a decir. Es lo que te comentaba. Vivía un momento también que era demasiado fresco todo para de repente salir, ¿no? No me sentía con autoridad para venir a hablar de Dios cuando recientemente yo estaba en el otro lado completamente y gente que por yo estar en ese lado pues lo ha pasado mal también. Entonces, pues bueno, que me den una oportunidad simplemente. A Pablo le pasó lo mismo, durante mucho tiempo hubo mucha gente que no confiaba en él, claro, ¿no? Claro. Y lo arrastraré. Tenía miedo cuando llegó. Y yo seguramente lo arrastraré mucho tiempo, pero bueno. No, pero si somos hijos de Dios, creemos en el perdón, la restauración. Por supuesto. Muchas gracias a ti también por quedarte hasta el final de esta entrevista. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sentido identificado y que sepas que no estás solo. Yo sé que muchos escriben eso. Al ver esta entrevista sentí que no estaba solo y da fuerza para seguir adelante. Gracias a ti también. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y contigo nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Y se salvan todos.